He grabado la conclusión con el tiempo justo y me parece que debería haberle dedicado lo he grabado con el tiempo justo porque además de acabarse la tarjeta de memoria, que se acaba cada 30 minutos, se acababa también la batería. Entonces he metido la quinta marcha y no debería, porque es un asunto que debería tratar con más detenimiento. Así que aunque ya lo he expuesto y hay un recorte que se va a perder, voy a volver a... Por cierto, estaba buscando quién es el ilustrador, porque me gusta bastante quién es el ilustrador de estas historias de Díez Borque, pero no lo encuentro. Planeada y coordinada, impreso en España, pero no veo... Ah, diseño, Ruiz Ángeles, pero no sé si es el diseño de la tipografía o es el diseño de la ilustración de portada. No lo sé. Bueno, en todo caso, que debía detenerme un poco más en esta introducción porque es importante. Dice, ya el término literatura es problemático en este contexto porque algunas de las inclusiones acogidas a tal sagrado, quizá, pero dice quizá, no debieran gozar de ese privilegio. Y no se me pidan ahora más explicaciones sobre lo que es, o deja de ser, lo que llamamos literatura, y nos sirve para entendernos. Me parece muy bien, me parece muy bien. Yo lo que quiero al comprar este volumen es tener una visión general de los escritores hispánicos en las lenguas que aquí se anuncian, árabe, bable, etc. No una definición y una plasmación práctica de lo que el antólogo o el compilador considera que es literatura. No me interesa el juicio del catedrático Díez Borque a propósito de lo que es literatura, sino conocer a cuantos más escritores en estas lenguas hispánicas, mejor. Con lo cual, si a esta catedral se acoge a sagrado quien no debiera hacerlo, se llama andana algún delincuente que no debiera colarse, pues yo diría que bueno, pues mejor. Porque pudiera ser que lo que no le parezca a Díez Borque literatura me lo pueda parecer a mí. Así que yo no me voy a quejar nunca de que en una antología no todo sea bueno. Así es como deben ser las antologías. Uno debe seleccionar y elegir lo que más le gusta, precisamente. Es un banquete, es un ramillete en el que uno escoge lo que le apetece. Cuando uno va a una fiesta, cuando uno va a una celebración, a un banquete, no se lo come todo. Bueno, pues igual con las antologías y con las historias. Así que me parece bien que se acoja a sagrado, gracias a esta indefinición, muchas obras y muchos autores que, como dice aquí, quizá no debieran gozar de ese privilegio, pero quizá no hay seguridad plena. Me parece muy bien que Díez Borque siga la línea de Vives, la línea de Quintiliano, Vives y Menéndez y Pelayo, y considere que hay cosas en las que no merece la pena entretenerse, y una definición de lo que es literatura es improcedente cuando de lo que se trata es de historiar a los escritores de unas determinadas lenguas. Hace como Gilles Lodorfles, que al tratar de las artes se niega a hiperclasificar y a hacer una pormenorizada descripción de cada una de ellas e incluir o quitar algunas nuevas o podar otras, metiendo por ejemplo la jardinería que meten clasificaciones de principio de siglo. Entendámonos con lo que son artes, es lo que el común consenso, el general acuerdo dispone que es, nos entendemos. De hecho es que dice esto Díez Borque, nos sirve para entendernos. Entendemos lo que es literatura, podemos estar en desacuerdo en algunos aspectos, pero bueno, yo soy de la opinión de que más vale que sobre que no que falte. Hay gente que últimamente anda muy revuelta con esto de los géneros literarios, con esto de la definición de la literatura,
Y hay, por supuesto, derivas plenamente interesadas, absurdas, surrealistas, como las que quieren, quieren derivar, quieren desembocar, o bien en que la literatura es española y nosotros inventamos la literatura y somos estupendos, etc., o bien en lo contrario, que todos los pueblos indígenas, todos los subsegmentos de una cultura, todos los dialectos, subdialectos, pseudodialectos, hablas, tienen una altísima literatura que es cultura elevada y hay que reverenciarla y venerarla, etcétera, etcétera. En las definiciones actuales de literatura hay claramente tendencias que más o menos, de una manera más o menos acusada, son políticas y desde luego no han de interesarnos. Hace poco veía las dos posturas en una red social de la manera más visible. Estaba la proindigenista, que quería que en las bibliotecas no hubiera autores blancos, sino solo autores indígenas que se expresaran oralmente. Imagino que una biblioteca sonora, un poco como las colecciones del doctor Santo Cazzone en La ciudad de las mujeres, de Fellini, una especie de... Bueno, sí, eso es una especie de archivo, de archivo audiovisual. Bueno, por un lado eso, que en las bibliotecas no tiene que haber varones blancos, occidentales, heterosexuales, sino solo indígenas hablando en su lengua que el visitante no va a entender, no sé para qué ese interés. E inmediatamente salían los santones y los iluminados, alucinados de la hispanidad y la leyenda áurea, proclamando poco más o menos, con muchas palabras, pero la idea es esta, que la literatura es española, la hemos inventado nosotros, que antes de los griegos no había, que lo han inventado los griegos. Vamos, los griegos han inventado el agua, lo han inventado el pan, si no fuera por los griegos, ¿qué haríamos, verdad? Pero en realidad eso de los griegos es una concesión previa para no tener que reconocer que los españoles hemos salido de debajo de una piedra. Lo que importa es lo que hemos hecho los españoles, el imperio, al final, ¿verdad? Al fin y al cabo. Y claro, esa es una postura tremendamente ignorante, decir que no ha habido literatura hasta que llegaron los griegos. Y claro, bueno, es que no merece la pena responder, pero si alguien se deja seducir o alguien escucha en serio semejantes ideas, que tenga en cuenta cómo se llamaba la literatura en griego o en latín antes de la caída de Rómulo Augustulo. No hay una palabra, es decir, no, es que lo que tienen los otros pueblos no es literatura porque no tenían palabra para eso, no tenían un concepto que lo englobara. Pues en latín y en griego tampoco hay nada que coincida con lo que es nuestra literatura. O mejor dicho, la literatura del profesor de universidad de turno, que tiene su idea muy específica. Y bueno, me exigía, claro, es que, vamos a ver, eso supone no saber nada de lo que se ha escrito en sumerio, en egipcio, en chino, en acadio, en hurrita, en hitita, en hebreo, en persa. Es no saber nada del currículo de estudio de la EDUBA, de la escuela sumeria, que tenía un canon dispuesto por facilidad de los textos, pero también por sus valores literarios, morales, educativos. Un canon, lo que se dice, un canon literario hecho y derecho, que recientemente se ha denominado como la tétrada de textos más fáciles, y luego ya la educación superior, la década. Un profesor se dio cuenta de la repetición de unos mismos textos en tablillas y dedujo, y yo creo que muy bien, estoy completamente de acuerdo, dedujo que en las escuelas había un currículo no necesariamente impuesto, pero que estaba difundido y era general, y que los escribas estudiaban con una serie de clásicos. En los textos egipcios también tenemos constancia de la existencia de un canon de autores, de unos clásicos del pasado que se reverencian y se siguen
estudiando. Es cierto que en la Biblia los ketubim, que se corresponden con lo que sería la literatura, los escritos, la literatura, más que las leyes y más que los profetas, es una denominación masorética, es muy tardía, pero ¿qué es el Cantar de los Cantares sino literatura? ¿Y de dónde viene el Cantar de los Cantares sino de una tradición plenamente literaria, que es la que aparece en el papiro Chester Beatty I, todos esos poemas del príncipe Meji? Un personaje de ficción, un personaje de ficción poética. ¿Cómo se atreven a decir que no hay literatura porque todo lo que hay es mitología, religión? No tienen ni idea, no han leído nada más que lo que se concierta y se acuerda con sus prejuicios. No saben nada de literatura. Y en China, ¿qué es el libro de las odas sino un canon literario? Si no queremos conceder a los 6 clásicos la categoría de canon literario. Y así sucesivamente. Los hititas y los hurritas, que además componen música, tienen un canon heredado de estas grandes culturas mesopotámicas. Por supuesto, el acadio las hereda. ¿Cómo pueden decir que no hay más que fabulillas, cancioncillas religiosas, mitos, cuentos orales, como si lo oral no fuera literario? ¿Cómo pueden decir semejante despropósito? No voy a incurrir en el insulto personal como suelen hacer estos hispanistas que flaco favor le hacen a España, pero es que es un completo sinsentido. El querer que hasta que llegamos los españoles aquí no estaba puesto el sol, no estaban puestas las plantas, no había árboles, lo hicimos todos nosotros, pusimos el agua y creamos, y inventamos el pan y inventamos nos pusimos hasta el agujero del culo. Es que es un sinsentido, es una locura absoluta, pero hay mucha gente inclinada a creerlo por razones, hay mucha gente inclinada a creer estas fábulas por razones nacionalistas. Y precisamente es lo de hispánicas lo que ve Diezborque más necesitado de explicación. Bueno, creo que no hace falta convencer a nadie. Vamos a ver, esto de que no había literatura antes de los griegos y que los mayas no tienen literatura. Claro, vamos a ver, es conflictivo en Iberoamérica en especial el hablar de literatura. Bueno, por un lado tenemos las canciones de los tlatoanis, eso es poesía, por supuesto, eso es naturalmente poesía y es lírica, clarísimamente, también es poesía moral, etcétera, pero es cierto que hablando de la literatura náhuatl hay algunos problemas de interpretación o de género, porque claro, te dicen, sí, por supuesto que había género dramático, por supuesto que había teatro, lo que pasa es que al final de la representación los mataban y se los comían, a los actores los mataban y se los comían. Entonces, claro, ahí puede haber un deslinde, tomando la palabra de Alfonso Reyes, un poco problemático y difícil entre lo que es literatura y lo que es otra cosa. Es decir, si en una obra de teatro realmente se comen a los protagonistas, pues bueno, es el mismo problema que existe en el deslinde en la cinematografía entre lo que es cine de ficción y cine pornográfico. Bueno, es cierto, es un deslinde un poco problemático, pero de alguna manera anecdótico, que es una palabra a la que se aferran estos defensores de que España lo hizo todo, o los blancos, o los europeos, si hay que replegarse y hay que exhibir modestia, bueno, pues si no podemos haber sido los españoles, pues los cristianos, o los europeos, o los blancos. Pero nosotros lo hemos hecho todo, es su teoría. Bueno, se aferran al término anecdótico, porque claro, cuando se les demuestra, por ejemplo, el papiro, cuando se les enseña el papiro Chester Beatty, se les demuestra que, por supuesto, que hay una literatura egipcia que la vemos con criterios actuales y no es otra cosa que literatura,
y vemos con qué intención la produjeron, vemos qué hay detrás, qué contexto sociológico, qué contexto histórico, económico, si se quiere, qué contexto materialista hay en la producción de estos textos, y vemos que no es nada que no coincida con nuestros criterios actuales de lo que denominamos literatura, y en ese caso dirán que eso es anecdótico. Que es anecdótico. Entonces, claro, teniendo esa salvedad, haciendo esa trampa, todo lo que me enseñes voy a decir que es anecdótico, pues está ganada la cosa. No, pero es... Aunque hay que reconocer que un gran erudito de la literatura, don Manuel Morales Borrero, contradecía a su maestro, Dámaso Alonso, que estaba muy ilusionado con las jarchas, a las que llamaba primavera temprana de la lírica española, de las letras españolas, diciendo, don Manuel Morales Borrero, que una golondrina no hace verano. En lo que yo no estoy de acuerdo. Porque claro, puede ser solo una golondrina, pero ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos de lo que se ha perdido? Que ha tenido que ser, obviamente, muchísimo, porque en España somos unos destrozones, no conservamos nada. Lo quemamos, lo damos a las ratas, y lo que se habrá perdido. Así que una golondrina seguramente tenía su bandada. Así que no acepto que una golondrina no haga verano, y mucho menos en España. Pero vamos, tampoco en ninguna otra civilización, donde un documento de civilización no ha de considerarse como una especie de broma o de objeto fuera de lugar. No, un objeto que revele, un objeto de arte perfectamente hecho, revela una tradición. Las pinturas prehistóricas artísticamente perfectas no se puede decir que sean una golondrina que no hace verano o que sea una anécdota. No, eso revela un arte entero y bien formado. Y además es curioso que el arte primitivo, el que entendemos que es primero, no se presenta nunca como una lenta evolución, sino que lo que de una cultura parece como más antiguo, casi siempre aparece como Minerva de la cabeza de Júpiter, perfectamente armado y bien formado, y luego ya viene la decadencia. En esto lo vio el crítico artístico y cineasta porque puso al cine como séptima arte. Esto lo vio el diseñador de las actuales 7 artes, incluyendo el cine. Que el momento original es ese momento sano, fresco, vigoroso, que ve Goethe, es el momento clásico, y luego ya empieza a decaer, pero las artes empiezan en su estado perfecto. No hay una lenta evolución, claro, de lo que nosotros sepamos, porque nuestra historia es un continuo surgir y decaer de las artes. Bueno, ya he remitido para esta discusión sobre cuáles son las artes, etcétera, a Gildo Dorfles, y Díez Borque no ve problema en la definición no ve problema en la definición de literatura. Dice: el concepto de literatura no me exige comentario, a pesar de lo escrito más arriba. Sí, en cambio, el de hispánicas, excluyendo como se excluye la literatura castellana, que además es objeto de estudio en otros volúmenes de esta serie. Entonces la historia de la literatura, de esta serie, claro, es que se entiende que esto es la serie Persiles, y los volúmenes de la literatura castellana además están en pastadura y son más lujosos, y esto es como el volumen marginado. Y que se ha beneficiado siempre de la polémica equiparación español-castellano, que en estos años, 1980, estaba al rojo, era verdaderamente candente. Y ya lo dije al presentar a Cela, que durante mucho tiempo se ganó tarifas astronómicas, cobró tarifas astronómicas por conferencias defendiendo que había que decir castellano y no español, porque las otras lenguas de España también son españolas, y luego cobró también tasas estratosféricas
por dar conferencias diciendo lo contrario, que estaba muy bien decir español o castellano, que venían a ser lo mismo y que nadie tenía que preocuparse por eso. Bueno, Nebrija, nuestro bien amado compañero, nuestro Bolonio Nebrija, lo resolvió desde el principio, bueno, en su gramática de la lengua castellana, si no recuerdo mal, española, y bueno, desde luego también el maestro Correas hablaba de la lengua castellana, o vamos, siempre ha sido sinónimo, no ha habido ninguna preferencia. Bueno, pero en este tiempo era muy problemático porque se estaba pidiendo la oficialidad y la cooficialidad de las lenguas que hasta entonces eran vernáculas. Bueno, y siguen siéndolo, pero se las reconoce de otra manera. Al igual que en Italia, lenguas que son propiamente lenguas se llaman dialectos porque es una cosa de política. Bajo el término hispánica se agrupan aquí distintas manifestaciones literarias de entidad suficiente que han tenido su origen, proceso y evolución en la península ibérica, aunque hayan surgido, en algunos casos, de la aclimatación de culturas no románicas. Árabe, perfectamente, el árabe por supuesto no nace aquí, hebrea tampoco nace aquí, vasca. Y esto es interesante porque, claro, los primeros documentos de algo parecido al euskera son del aquitano y cabe suponer, por la toponimia, por la antroponimia, por las estelas, cabe suponer que los aquitanos bajaran, o sea, gente que actualmente estaba donde ahora está Francia, bajaran a donde está España, y además, por cierto, que el euskera se extendía hasta Cataluña, por eso el Valle de Arán se llama así, hasta el siglo XII pues llegaba hasta Cataluña, así que de alguna manera sí que podemos entender el euskera como una lengua extranjera que se ha aclimatado aquí, pero vamos, todas las lenguas que haya aquí se han aclimatado viniendo desde el extranjero, salvo las que han nacido aquí, como el catalán, el gallego, el castellano, etcétera, porque el hombre al fin y al cabo viene de África, o eso es lo que se supone por la ciencia actualmente, al igual que el indoeuropeo se supone que viene de los kurganes, que viene de Asia Central, al menos de momento, de la cultura, de donde están los kurganes. Esto supone articular la diacronía con la quizá débil justificación del solar ibérico como elemento de unificación en el concepto de lo hispánico, claro, lo cual es también muy problemático. ¿Qué es esto de lo ibérico? Pues nos quedamos con la península ibérica, y hablamos de hispano-árabe, hispano-latino, hispano-hebreo, pensando en la península, con lo cual eliminamos territorios que antes sí formaban parte, no de Iberia, no de la península, pero sí de Hispania, como por ejemplo la Mauritania tingitana, que durante un tiempo, bueno, y por supuesto no olvidemos las Baleares, y claro, ese problema se agrava con la América hispana y con las Filipinas. Entonces, dice, quede claro que en absoluto hay muchas cosas que se quedan fuera, porque se quedan con lo que hay en la península. Pero además hay otras cosas que se echan en falta. Entonces dice, quede claro que en absoluto se resta valor a importantes testimonios literarios como la obra extremeña, y lo pone entre comillas francesas, de Gabriel y Galán y de Chamizo, el Panocho, de Vicente Medina, o el andaluz de los Quintero, que por cierto ese andaluz es bastante ficticio, bastante falso, bastante inventado, no se corresponde con una transcripción fonética ni cosa que se le parezca de ninguna de las hablas andaluzas. Por citar, y lo mismo el andaluz que refleja Juan Ramón Jiménez cuando hablan personajes populares, etc. Por citar unos pocos testimonios. Admitiendo los criterios de Zamora Vicente, y aquí tenemos otra vez al Díez Borque doxógrafo, que lo que hace es compilar opiniones ajenas, y está muy bien, es algo que alguien tiene que hacer. Admitiendo los criterios de Zamora Vicente, se excluyen las hablas de tránsito: extremeño, riojano, murciano, canario, aunque al final se agradece la colaboración aparte de José María Belbenzu, se agradece el minucioso trabajo de Florentino Trapero, el gran catedrático experto en literatura
oral, en literatura tradicional canaria, pero bueno, en castellano, porque la lengua de los antiguos canarios se ha perdido. Tenemos inscripciones, tenemos una fechada, que es el tablón de Guarazoca, porque se le ha podido hacer el carbono 14, parece ser que es del siglo VIII después de Cristo. Tenemos inscripciones que se corresponden con una escritura más o menos líbica bereber, con lo cual se supone que los antiguos canarios venían de allí, como por otra parte se decía en tiempos de los romanos, y las primeras historias suponían eso, que vendrían a ser como una especie de exiliados que había mandado allí el rey Juba de Mauritania, supongo que Juba II, ahora no lo... Bueno, ahora no lo recuerdo bien, pero vamos, que se relaciona el término majorero con ese pueblo líbico al que los egipcios llamaban Mashawash, majorero. Bueno, pues se supone que los canarios hablaban una lengua líbico-bereber, que por la toponimia, antroponimia, las palabras que los cronistas nos han conservado, pues sí, parece ser que sí, pero bueno, está perdida. Entonces la literatura canaria, cuando habla de la literatura canaria, no se refiere a la literatura canaria antigua, sino a la literatura en castellano que se habla en las Canarias, que naturalmente tiene muchos vocablos de origen canario primitivo, pero evidentemente ya no... Bueno, pues está perdida, como está perdida también la lengua gitana en nuestros días, que es otra lengua de la que queda vocabulario, como del canario antiguo, queda vocabulario, pero la gramática, todo eso se ha perdido. En este caso, en el caso de las Canarias, se perdió por aclimatación, porque claro, a los canarios ya no les servía, con la cantidad de andaluces y sí, vamos, sobre todo de andaluces que estaba llegando allí, de sevillanos primero. Al principio las Canarias las empezaron a convertir los mallorquines, y cuando vinieron los normandos se encontraron con gente que hablaba catalán, vamos, que hablaba mallorquín. Pero ¿por qué los canarios ya no hablan catalán, ya no hablan mallorquín? Pues porque no les interesaba, porque la gente que llegaba allí ya no hablaba mallorquín. Y por cierto, que hay una gran obra que es Le Canarien, escrito por los dos capellanes, en dos versiones distintas, por los dos capellanes de Betancourt y de Galifer de la Salle, que son los conquistadores los primeros conquistadores modernos de las Islas Canarias. Es una gran obra literaria que tiene su origen en territorio español insular. Desde luego el francés debería contar como una lengua que ha tenido literatura y ha tenido florecimiento literario en España, indudablemente, aunque solo fuera por Le Canarien, que es una obra que es cierto que la escriben al volver, pero tiene origen pleno y absoluto en territorio hispánico insular. Bueno, entonces, el canario no está, pero habla del canario como habla castellana septentrional, como el murciano. Y luego está el extremeño, y luego mete aquí el riojano, que es septentrional, que él mismo define, es decir, Zamora Vicente. En realidad no existen como tales dialectos, se trata de hablas que participan en mayor o menor cantidad de los rasgos de los dialectos vecinos, o del que derivan históricamente de los más extendidos rasgos del castellano vulgar y rural. Bueno, madre mía, esto es del 67. Decir que el andaluz y el murciano y el canario participan de los rasgos del castellano vulgar y rural, hoy seguramente no se podría decir, porque ofendería a muchos. Dentro de su verdad o no, dentro de que sea discutible su verdad o no, esto directamente ofendería, porque, como dice Quevedo, pues ofende la verdad. No necesariamente la verdad es lo que ofende, pero la verdad ofende. Y esto ofende. Que no quiere decir que porque ofenda sea verdad, que es el error. Es que claro, nos movemos entre gente hipersensible que quiere que todo lo que a ellos les parece sea la verdad absoluta, y gente que quiere lo mismo, que lo que ellos opinan sea la verdad absoluta, pero fingiendo
dureza. Y decir, no, esto es la realidad, es la dura realidad. Unos quieren la acolchada realidad y otros la dura realidad. Pero en realidad que algo ofenda o que no lo haga no le hace participar de verdad a ninguna esencia. Bueno, pues esto es lo que dice Zamora Vicente. Y Díez Borque coge la opinión sin más. A mí me parece... A mí me